Eh, bueno, gracias por la presentación y gracias a todos por asistir. Bueno, lo que yo les quiero contar un poco es sobre los aspectos disipativos que se ven envueltos en problemas astrofísicos que en general tenemos presente, y cómo hacer esa mezcla que nosotros hablábamos con el Nelson, de cómo mezclar la relatividad general con la astrofísica, ¿cierto? Y entonces va en esa dirección. Tiene que ver justamente con los procesos disipativos que ocurren en una estrella. Voy a hacer déjame ver cómo funciona esto, yo me pierdo a veces. Ya, así que para acá será, no sé. Oye, disculpen que esta cuestión parece, ¿cómo se llama? Esa torre donde había muchos idiomas que no alcancé a hacerlo bien, entonces fui cortando y pegando de varios lados. No sé, encontrar en portugués, en polinésico, en inglés y en otros idiomas más también. Pero bueno, se entiende. Para avanzar, profesor, también le puedes dar con la flecha del teclado, con la flechita hacia la derecha, y cierto, también debería... Bacán. Y para devolverte a la izquierda, y con eso puedes avanzar Genial, y retroceder más fácil. Vamos a hablar un poco de termodinámica y relatividad especial, aprovechando que ahí están algunos alumnos de nuestro querido diplomado. Entonces, algunos se van a aburrir tal vez, los más viejotes, puede ser que se aburran, pero un poquito de paciencia para que los chicos entiendan algunos conceptos que son básicos en esto y que son interesantes de discutir. Y después de eso voy a entrar de lleno ya a lo que es la teoría de Eckhart para fluidos disipativos. Entonces, que es una teoría antigua de los años 40, de ahí vienen algunas modificaciones, y voy a hablar justamente de esas modificaciones, y voy a terminar. Yo calculé los tiempos, entonces la última parte no la voy a tocar porque no voy a alcanzar, yo creo, si no vamos a tener que estar aquí hasta las tantas. Entonces vamos a cortar ahí en donde dice Eckhart Thermodynamics, pues hasta ahí vamos a llegar, y una pincelada de la termodinámica de Israel, y no sé, porque después podemos seguir en otra ocasión. La segunda patita, que es una parte re interesante, pero el problema es que calculé los tiempos y, como te digo, no daría. Entonces, déjenme leer esta parte que es justamente para los chicos, fíjense. Entonces, muchos modelos en cosmología o astrofísica están basados en fluidos perfectos. Dígase fluidos perfectos para que se entienda, con respecto a estos fluidos que no presentan disipación ni variables disipativas, por ejemplo, flujos de calor, por ejemplo, alguna presión viscosa, o algún tipo de estrés viscoso también, por ejemplo. Entonces, en general tú puedes clasificar todas las variables disipativas en un fluido de esas tres formas. Entonces, para un fluido perfecto, estamos hablando de un fluido que no presenta ninguna de esas tres variables en su tensor de energía-momento. Entonces, sin embargo, las observaciones nos muestran que en los fluidos de naturaleza son muy sensibles a interacciones que sufren, presentando una gran variedad de procesos irreversibles que no pueden ser explicados con el modelo ideal del fluido perfecto. Ciertamente nuestro Sol, por ejemplo, es el mejor laboratorio, es en donde se conjugan absolutamente todos los campos físicos, y es ahí donde tenemos que probar justamente nuestras grandes teorías de unificación en un primer paso. Ahí tenemos todas las fuerzas actuando en un mismo sector, y claro, lamentablemente no tenemos una única teoría que consiga acoplar todo. Lo que se hace entonces con estos fluidos, con esta teoría de fluidos, es básicamente tomar finalmente valores medios. O sea, tú no te preocupas, tú sabes que hay fenómenos de origen cuántico allí. Hay un montón de interacciones de partículas, hay aniquilación, hay creación, hay decaimiento, partículas. Entonces, pero de lo que uno se preocupa básicamente es de un elemento de volumen en promedio, mirado desde afuera, con respecto a las variables termodinámicas. Es decir, no importa quién estaba allá adentro interactuando, finalmente se contribuye o no contribuye a la presión, contribuye o no contribuye al calor, contribuye. Entonces, nos preocupamos de las variables que son macroscópicas, medibles, independiente del proceso que las generó. Pero ciertamente, si uno se quiere acercar a la realidad de los procesos que hay, la mayoría de estos procesos son disipativos.
yo tenía una fotito para mostrarla, pero no la pude traer, que era la foto de leche Homo, para justamente mostrar aquí significa un proceso irreversible, justamente. ¿Se acuerdan de esa pintura que pintaron? Entonces, pero la idea entonces es que en 1940, fíjense, Eckhart propuso una teoría para describir el comportamiento irreversible de un gas ideal relativista, usando un tensor de tensiones, ¿cierto?, que incluye flujos de calor. Y no solamente eso, también estrés viscoso y presiones viscosas. Usando un observador que estaría montado sobre la partícula, lo que nosotros le llamamos un observador comóvil, ¿cierto?, al fluido. Entonces, ¿cuál es el problema de esta teoría? Esta teoría trata entonces solamente de que es una teoría en donde el tensor de energía-momento es un fluido perfecto, con simetría esférica, ¿se fijan? Y tenemos las ecuaciones de Einstein modelando todo. Y los cálculos de estabilidad que sí se realizaron mostraron que habían tiempos de relajación que eran pero muy recontra chicos. Entonces, finalmente, este modelo peca justamente de esta inestabilidad, y además peca de una cosa que es bastante interesante, que tiene que ver con los flujos de energía que salen. Aparece un término de aceleración en los flujos de energía, que no es posible de contrarrestar con nada de lo que está presente. Entonces, no tenemos cómo asegurar que estos flujos de energía satisfagan la causalidad. Entonces, podrían llegar a viajar entonces por encima de la velocidad de la luz. Entonces, finalmente, eso se los voy a mostrar para que ustedes lo vean con claridad, dónde está el problema en esta teoría. Entonces, claro. Entonces, claro, ahí dice que los flujos podrían acelerarse infinitamente. Claro, este tema sufrió bastantes modificaciones, ¿cierto?, en la década del 50. Unas que fueron bien interesantes, pero que no dieron muchos resultados, fue Landau y Lifshitz en el 50, que lo que hicieron fue modelar toda la situación, colocándose encima de la radiación, tomando la cuadrivelocidad encima como tipo tiempo, perdón, tipo espacio en este caso. Perdón, tipo luz, estoy puro hablando de tonterías. Como tipo luz. Y también ocurrían problemas de inestabilidad. El problema es que los estados de equilibrio llegaban a ser inestables acá. Entonces tampoco fue una buena... comenzó como un parche, pero terminó como un mal parche. ¿Sí? Entonces, lo que después vino fue que Israel, por ahí por la década del 60, lo que hace es lo siguiente, dice, bueno, el modelo de Eckhart no está tan malo, pero el problema que tiene es que justamente aparecen estos términos de aceleración. ¿Cómo yo puedo compensar estos términos de aceleración? ¿Qué variables poseo? Y el punto es que las variables que están en juego son, como les digo, lo que sería la ecuación de Einstein, por un lado la geometría, por el otro lado tú tienes el tensor de energía-momento, el cual posee las variables típicas del tensor de energía-momento para fluido perfecto, más aquellas tres variables que yo les decía que son las variables disipativas, ¿no? La presión viscosa, el estrés viscoso y el calor. Con todo ese paquetito no se podía compensar este flujo de radiación, entonces lo que piensa Israel decide entonces intervenir en la termodinámica y definir que la cuadrientropía depende exactamente como Eckhart la definió, más unos términos de corrección que serían términos cuadráticos en las variables disipativas, es decir, términos cuadráticos, porque hasta Eckhart la relación de cierta forma era lineal, o sea, había un término que dependía del calor, otro término que dependía de la presión viscosa, otro término que dependía del estrés viscoso. Así se montaban las ecuaciones. Para Israel, lo que él hace es mantiene los mismos términos y agrega términos de segundo orden, es decir, interacciones del calor con el propio calor, el calor con la presión viscosa, el calor con el estrés con la presión viscosa,
y de esa manera aparecen 5 o 6 coeficientes termodinámicos nuevos que modelarían justamente estas interacciones de segunda orden. Y ahí se da cuenta que con ese modelo, más una restricción para la cuadrientropía, generaba ecuaciones diferenciales que ya no hacían que justamente los flujos de calor no se fueran hacia infinito, sino que estuvieran restringidos entre dos valores, con una cota límite, por lo cual entonces esta termodinámica se hizo llamar como termodinámica causal en algún momento, y también llamada de segundo orden, ¿cierto? Básicamente es eso. Entonces, para poder llegar hasta ese punto, lo que vamos a hacer, nos vamos a pasear por la termodinámica en la relatividad. Vamos a comenzar justamente con la relatividad especial. ¿Por qué razón? Porque en general, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es justamente de una gran pregunta que ocurre aquí. ¿Qué pasa con las leyes de la termodinámica en espacios curvos? ¿Qué pasa con las leyes de la termodinámica? ¿Qué tan válidas son? Entonces, lo único que nos queda es aferrarnos a esta gran idea de que, dado que en un espacio curvo es localmente minkowskiano, y en este plano tangente, digamos así, las leyes de la física son válidas, entonces lo que tenemos que asegurar es justamente eso. Entonces uno se aferra a esa idea de que las leyes de la termodinámica serán localmente válidas. Y de acuerdo a eso uno trabaja, y es por eso que entonces tenemos que tener el nexo con la relatividad especial, por el hecho de que justamente esas ecuaciones serán válidas, ¿cierto?, cuando sean escritas después de manera covariante para poder pasarlas a un espacio curvo. Entonces, aquí simplemente una motivación de qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Tenemos el famoso sistema de referencias, ¿cierto?, de Einstein, uno quieto y otro móvil. El laboratorio móvil, ¿cierto?, tenemos una niña que está tomando café, ¿cierto? Generalmente lo que los chicos vieron en los cursos, ¿cierto?, son las transformaciones de Lorentz, pero orientadas a las posiciones, velocidades, ¿cierto?, e incluso hasta la parte de los campos eléctricos y magnéticos, pero uno también puede hacerse la misma pregunta para las variables termodinámicas. ¿Cómo se transforma la energía? ¿Cómo se transforma la temperatura? ¿Cómo se transforma el calor, la entropía? La masa, bueno, la masa sale directo de la relatividad especial, pero las otras variables hay que tener muy claro cómo se transforman para después pasarlas de manera covariante a un espacio en donde haya una métrica distinta a la de Minkowski. Entonces, una revisión rápida, tenemos aquí la transformada de Lorentz para las posiciones, ¿cierto? Asumiendo obviamente el típico problema en donde tienes dos observadores, un observador O y una observadora, le voy a llamar para no hacer la distinción, O', la observadora es la que se mueve a una velocidad v con respecto a O. Y justamente esa velocidad va paralela al eje X, en este caso que estamos definiendo. Entonces aparece el factor gamma, ¿cierto? Y de acuerdo a esta transformación de Lorentz para las posiciones, uno puede calcular los diferenciales asociados y para poder obtener después el juego de velocidades, la transformación de velocidades. Esta queda escrita de esta forma. Entonces tenemos las velocidades vistas por un observador O con respecto a las velocidades que mide el observador O barra. De acuerdo a esto, también podríamos calcular inclusive las aceleraciones en este punto, haciendo el mismo juego de variaciones. Y tenemos entonces que ya la aceleración toma una cara un poquito más fea, también depende de las velocidades vistas en el otro marco de referencia, en el marco de referencia O'. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que si nosotros tenemos la transformación para la aceleración, tenemos todo prácticamente. ¿Por qué razón? Porque esto más cómo se transforma la masa, ¿cierto?, en relatividad especial, nos da cuenta entonces de conocer una transformación para la fuerza, entre comillas, ¿no? Para la fuerza. Y con respecto a la fuerza podemos entonces vincularlo con el trabajo con la energía con el calor, ¿cierto? Y aquí tenemos el primer principio de la termodinámica visto desde este punto de vista. Entonces, lo que viene es justamente eso.
Tenemos entonces la transformación de la aceleración de esta forma. Para la masa relativista, el juego es típico, ¿cierto? Los dos observadores, en donde el observador, la observadora O' ve que los cuerpos viajan a velocidades opuestas, van a chocar, ¿cierto? El observador que está afuera, que está quieto, observa que viajan con dos velocidades U1 y U2, las cuales se vinculan vía la transformación de velocidades de esa forma. En la colisión se tiene que conservar el momentum lineal localmente, entonces lo que debe ocurrir ahí es que la suma de masa se debe conservar, vista por el observador O, ciertamente, y la conservación del momentum lineal también se debe dar. Entonces, resolvemos este pequeño sistema, y utilizamos esa transformación de velocidades que está ahí arriba, el U1 y el U2, ¿cierto? Que están ahí, para poder entonces encontrar una razón de masas, M1 y M2. Esa razón de masas, si se fijan bien, tiene una estructura que depende de un mismo factor. Entonces, aquí uno ve inmediatamente que la masa entonces queda dependiendo de la velocidad, de la forma tradicional, con el factor gamma. Gamma a veces la masa en reposo, ¿cierto? Entonces, de aquí, claro, yo no mostré el cálculo completo porque no es una lata, pero sí el esquema. Se tiene la masa, si tenemos la masa y tenemos las componentes de aceleración, podemos tener las componentes de la fuerza vista por un observador y por el otro observador, por ambos observadores. Además podemos tener el momentum lineal, producto masa por velocidad, también ya tenemos la masa, sabemos cómo se transforma la masa, sabemos cómo se transforma la velocidad, entonces se puede estimar en función entonces de la fuerza y del momentum, se puede hacer un vínculo entre el trabajo y la energía cinética, ¿cierto? A partir de la ley justamente del teorema del trabajo y la energía cinética, y uno puede encontrar la famosa relación de Einstein, ¿cierto? Que relaciona la energía que observa el observador O, ¿cierto? Con respecto a las velocidades que llevaría en ese marco de referencia. Entonces la masa aparece como dependiendo de la velocidad, ¿cierto? A partir del factor gamma que justamente aparece ahí arribita. Una vez que tenemos entonces la energía, nos preocupamos entonces qué pasa con el calor y la temperatura. Nos vamos a concentrar justamente en esos dos términos. El primer principio de la termodinámica, nosotros sabemos que es una conservación de energía, ¿cierto? Que tenemos entonces que la variación de energía tiene que ser equivalente al trabajo más el flujo de calor, ya sea que ingrese o que salga del sistema, ¿no? Entonces, uno puede despejar de aquí la variación del calor, y nos damos cuenta que el trabajo se puede expresar ya en términos de estas fuerzas que se calculan, ¿cierto? De los Fx. Y fíjense que en la estructura que queda finalmente acá, en esta parte de acá arriba, ¿ustedes ven el mouse? ¿Sí? Justamente fíjense la estructura, esta es una estructura de un cuadrivector, ¿te fijas? Entonces uno puede escribir esta forma de cuadrivector, y nos damos cuenta entonces que el de Q depende de esta forma, en donde aparece un invariante, que eso es lo interesante, ¿cierto? Por la estructura que tiene una estructura de invariante, y entonces al tener una estructura de invariante lo podemos calcular en cualquier sistema de referencia. Básicamente, si lo calculamos en el marco de referencia propio, digámoslo así, entonces este término corresponde justamente a la variación del Q sub 0. Porque en ese caso, la velocidad sería 0. Cuando tú estás parado, ¿cierto? Estás siendo el observador local, digámoslo así. Entonces, aquí la variación entonces del calor depende del inverso del factor gamma y la variación local que tiene el calor medido en las coordenadas propias. La temperatura también se puede calcular usando la segunda ley de la termodinámica con una lógica muy similar. Sabemos que este segundo principio establece que la entropía tiene que ser creciente y que la relación que se cumple es que tiene que ser siempre mayor a la variación de calor dividido por la temperatura. Bueno, de la anterior sabemos cómo es la variación de calor. Fíjense, la podemos reemplazar acá.
partido por la temperatura. Ojo que esta no es la temperatura medida en el espacio propio, digámoslo así. Pero sí sabemos que lo que se tiene que cumplir en el espacio propio es la validez del segundo principio, donde ese sub 0 es la entropía medida localmente, Q sub 0 es el calor medido localmente, y T sub 0 es la temperatura local también. Entonces, si uno compara estas dos expresiones, básicamente por comparación, uno establece que la temperatura tiene que tener entonces esta cara, donde también aparece el inverso del factor gamma. ¿Se fijan? Entonces, una vez que ya tenemos la temperatura, tenemos el calor, si se fijan bien, ya estamos como en condiciones de ir un poco más allá, ¿cierto? Y empezar a hablar un poco de hidrodinámica. Bueno, en la hidrodinámica clásica, el norte es llegar justamente a la ecuación de Navier-Stokes para los casos viscosos, ¿cierto? Para cuando no tenemos viscosidad, llegamos a la ecuación de Euler más la ecuación de continuidad, ¿cierto? Aquí yo, ¿sí? ¿Alguien quería hablar de algo? ¿No? Nadie, profesor, dale nomás. Ya, entonces, aquí lo que hice fue simplemente mostrar cómo se construye justamente esta ecuación en función de consideraciones como un fluido isotrópico, ¿cierto? Que sea invariante ante rotaciones arbitrarias y traslaciones en el sistema de coordenadas. Entonces, eso implica que tiene que haber una cierta linealidad justamente entre los tensores que aparecen justamente ahí, que son el tensor de estrés y el tensor de tensiones. Entonces, que habíamos definido anteriormente, que está acá, el epsilon J. Le llamé epsilon J acá. Y entonces, la isotropía nos dice entonces que se cumple la ecuación 4, ¿cierto? Para ese término, y reemplazándola, tenemos la forma explícita de cómo debería ser entonces este tensor de cuarto orden que aparece aquí, en donde aparecen estos dos coeficientes que justamente definen son parte de la linealidad, ¿cierto? Son coeficientes que hay que descubrir. Y son funciones arbitrarias de las coordenadas y están asociadas justamente a las viscosidades. Finalmente uno cuando hace el análisis completo, te das cuenta que uno puede determinar cómo se vinculan entre ellas, ¿sí? Y qué representan justamente a la hora de tener la ecuación. Entonces uno llega a la ecuación, finalmente a la ecuación 10, que corresponde a la ecuación de Navier-Stokes, ¿cierto? En donde, si se fijan bien, tenemos un término que es la fuerza externa, aparece aquí. Aquí aparece la fuerza externa, el cambio de presión, ¿cierto? Las variaciones, justamente, de esta anticonmutación que hay entre el gradiente y la velocidad, ¿cierto? O sea, entre el nabla y la velocidad, ¿cierto? Y este término que está acá aparece justamente para compensar la traza de porque uno va a generar aquí un tensor que tiene traza nula. Ese tensor de traza nula va a ser relevante a la hora de escribirlo de manera covariante, ya con una métrica bien definida. Entonces, esta es la ecuación, ¿cierto? Para la ecuación de Navier-Stokes, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Descartes? Entonces dice, bueno, vamos a empezar a usar los siguientes criterios. El espacio-tiempo va a ser localmente minkowskiano, ¿cierto? Las leyes de la termodinámica van a ser válidas localmente, se van a asumir algunas coordenadas galileanas, la métrica toma la forma de Minkowski, se me olvidó cambiar, disculpe, se me olvidó cambiar la letra G por el lado más tradicional, pero ya ustedes saben que esta es la métrica de Minkowski, porque estamos hablando de la relatividad especial, todo lo que viene ahora es para relatividad especial. Y acá, la gracia es que comenzamos a analizar justamente aspectos más dinámicos de todo esto. Por ejemplo, generamos un término asociado a los flujos de energía, ¿cierto? Y definimos la cuadrivelocidad del fluido. Nos vamos a parar encima del fluido, entonces vamos a estar comóvil al fluido, y lo que vamos a definir que esa cuadrivelocidad sea tipo tiempo, ¿cierto? De ahí entonces uno puede ver el invariante, cómo la densidad se puede escribir como un invariante, ¿cierto? Va a ser real y positiva. La conservación de materia, ¿cierto? Se expresa justamente en términos de estas derivadas que aparecen aquí en la ecuación 15 para este tensor que está asociado con la masa, ¿cierto? Que es un tensor de flujo en realidad de masa. Si uno lo ve en términos prácticos, este es
la ecuación 12 nos muestra una cantidad que depende de cómo cambia la masa en el tiempo por unidad de área. ¿Mm? Entonces es una razón de flujo prácticamente, es un flujo de materia. ¿Mm? Entonces, aquí lo que hacemos es definimos a partir de las cuadrivelocidades, uno puede definir entonces cómo estructurar cualquier tensor en términos de sus componentes propias, cómo hacer la separación. Por ejemplo, y yo muestro un ejemplo nada más, que por ejemplo para un tensor de primer orden, cuando uno lo contrae justamente con la cuadrivelocidad, que es tipo tiempo, lo que tú generas finalmente es una proyección local de este tensor hacia el eje del tiempo propio, ¿cierto? Y lo que te resta, ¿cierto? Por completitud corresponde, ¿cierto?, al espacio propio. Y ese tú lo generas justamente a través del proyector espacial, que tiene esta cara. Solamente los tres primeros índices. Tiene la traza de este vector es 3 finalmente, perdón, de este tensor es 3, y entonces esta cantidad acá representa la proyección, ¿cierto?, de ese tensor, ahora asociado al espacio propio. ¿Mm? Ahí, acá yo muestro un par de ejemplos de cómo se hace la descomposición, ¿cierto?, para un tensor de primer orden, pero nos interesa más que nada para un tensor de segundo orden. Cuando uno hace la proyección, en términos de tres tensores arbitrarios, que tienen que satisfacer estas relaciones, fíjate, una proyección, el tensor uno lo proyecta dos veces con respecto al tiempo, en este caso, porque estamos hablando de la cuadrivelocidad. Entonces tenemos una proyección en el tiempo-tiempo, digámoslo así. Después tiempo-espacio, ¿te fijas? Entonces esta cantidad tiene componentes que están en tiempo y en espacio. O sea, viéndolo en la matriz que está, en esta matriz estábamos hablando de elementos que están, si este es el tiempo, por ejemplo, son los elementos del tiempo, si te fijas, estos que están acá. Estos que están acá corresponden al proyector espacial, espacio-espacio, por ejemplo, tiempo-espacio, tiempo-espacio, tiempo-tiempo. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, este de acá corresponde entonces a esa matriz de 3×3 que tiene que ver con espacio-espacio. Entonces, todo tensor de segundo orden, incluyendo el tensor de energía-momento, puede ser descompuesto de esta forma. Y al descomponerlo de esa forma, uno puede ya comenzar a hacer análisis más de termodinámica con respecto a esto, porque ya ese primer término, el término espacio-espacio, tiene que ver con la densidad de energía, va a tener que estar definido a partir de la densidad de energía, la cual se puede escribir en términos de la densidad de materia, ¿cierto? Que ustedes saben que siempre aparece aquí un término extra que en realidad no participa del primer principio, ¿cierto? Aparece el flujo, este término que está acá, ese término que está acá, significa que el espacio, el tiempo-espacio, digamos, tiene que ver justamente con el flujo de calor. Y este otro tensor de acá es un tensor que tiene que ser simétrico por las características que va a tener el tensor de energía-momento, va a tener que ser un tensor simétrico también, ¿cierto? Él se considera justamente el tensor de estrés. ¿Mm? Pero Pepe, una pregunta. ¿Le estás pidiendo al tensor de energía momentum que sea Sí, simétrico sí, o...? sí, sí. Porque no sé si te acuerdas, pero en relatividad especial, cuando uno, por ejemplo, saca el tensor de energía momentum desde el teorema de Ujú. Noether, ese tensor de energía momentum no tiene que ser No, necesariamente un tensor que es no. simétrico. Uno, de hecho, hace este proceso tipo el infante y le suma una Ujú. piececita de modo de que el tensor final sea simétrico y sea Eso. conservado. Entonces, acá, en principio, ¿tú lo estás pidiendo, digamos, a la fuerza de que sea Lo, simétrico lo o...? que pasa es que por el hecho de que esta teoría está montada en la relatividad general de Einstein, la tradicional, lo que tú tienes que imponer es que como el tensor de Einstein, él es simétrico, entonces del otro lado tú tienes que tener un componente simétrico también. No, eso sí lo cacho. En relatividad general lo conozco. Lo que no me queda 100% claro es, por lo que entiendo hasta acá solamente hemos hablado de relatividad especial, es decir, la Sí, métrica que estás usando para construir este TAB es la métrica de exacto. Minkowski, no No hay hay nada, no hay todavía nada, relatividad general claro, no hay acá. nada. Claro, entonces, De hecho, entonces tienes si es que razón. puedes ir un poquito más atrás en Ujú. si puedes ir un poquito más atrás en tu diapositiva, ahí cuando mostraste el tensor de energía momentum, Ahí.
Ahí, la ecuación 21. O sea, eso simplemente es un tensor simétrico de rango 2, la descomposición más Sí, general. Eso, está ahí hasta súper acá general, todavía claro. no hemos dicho, ya, o sea, hasta acá no hemos dicho que esto es un tensor de No, hasta el energía-momento, esto es entonces. para cualquier, válido para cualquier tensor, claro. Ya, entonces, lo que estamos diciendo, solamente para entender, el tensor el tensor que pusiste en la ecuación 21 simplemente es, estamos asumiendo que es un tensor de rango Sí, 2, estamos asumiendo que es simétrico y estamos haciendo la descomposición más general de un tensor de rango 2 exacto. simétrico y that's it. Todavía no sabemos si es que esto representa la Exacto. materia, no tenemos idea No, todavía. la idea es construirlo justamente, pero ojo, claro, se construye con con un poquito de trampa, sabiendo a dónde tenéis que llegar. Tenéis que llegar a hacer la parte del lado derecho de la ecuación de Einstein, finalmente. ¿Ok? Entonces, de la Einstein tradicional. Entonces, y que tiene que satisfacer las ecuaciones de fluido, las que vimos anteriormente. Entonces, como tiene que satisfacer además esas ecuaciones de fluido, ese omega necesariamente tenemos que imponer que es simétrico, porque desde allá, Claro, y sin traza, claro, simétrico y sin traza y sin probablemente. traza, exactamente. Vale, oye, y bueno, a lo mejor vas a llegar más adelante a eso, pero también te quería preguntar después con la ley de conservación, pero si lo vas a ver más adelante, bueno, me contáis más adelante. Ah, ya. Tú me refieres, sí, vamos a hablar acá de la... Claro, me refiero a la divergencia de ese tensor, si es igual a Sí, cero, es sí, distinto a sí. cero. Sí, de hecho es fundamental justamente para poder después estructurar la teoría justamente de Descartes. Tiene que ser, es justamente la condición que él utiliza para hacer la conexión con la termodinámica, fíjate. Perfecto, muchas gracias, profesor. Entonces, si entonces ahora asumimos que T es un tensor de energía momento, el término tiempo-tiempo tiene que ser necesariamente la densidad de energía, ¿cierto? El tiempo-espacio tiene que ser necesariamente el calor, y el otro tiene que ser el tensor de estrés, el cual obviamente, si lo proyecto al tiempo, es cero, porque justamente es un tensor que tiene solamente componentes de espacio, espaciales, digámoslo así. Ujú. Esto, no, esto parece que, espérate, esto no, no, esto solamente para después, la notación que estoy usando para esta derivada total, y el tiempo propio, para después escribir cómo nos queda la ecuación una vez que nosotros justamente vemos en este caso la divergencia de ese tensor, ¿cierto? Y lo igualamos a cero. Entonces, con esas condiciones, acá, fíjate, lo que uno hace es reescribe este término, el tensor de energía momento, primero lo contraemos con la cuadrivelocidad, de ahí lo derivamos, usamos esta condición, y entonces lo que nos queda es una expresión en donde aquí aparecen, fíjate, va a aparecer justamente los términos disipativos, todos ellos junto con la presión, junto con la densidad de energía, y todos esos términos uno los arregla un poquito para llegar a esta expresión que tenemos acá. Si te fijas bien, en donde la variación de la densidad de energía depende de la variación del calor, si te fijas bien, más, ojo, un término que depende del calor y la variación de la velocidad, un término de aceleración. ¿Te fijas? Este término de acá es un término de aceleración. ¿Te fijas? Entonces, ahora, pero esto es relatividad especial, ¿cierto? Esta es la cara que tiene que tener el cuento de manera covariante. Entonces, si vamos ahora, bueno, acá hay un cálculo un poquito más allá que habla justamente de los términos que están acá, los términos que están en la diagonal ya del tensor. Los que le sacamos a este bicharraco corresponden a la presión, justamente, corresponden a la presión, y ese estrés viscoso justamente se arregla de tal manera, justamente para poder sacar justamente la presión de este tensorcito, y dejar justamente esta estructura para el tensor de tensión, el tensor de estrés, digamos. La idea es que tenga la misma cara que que vimos en la hidrodinámica clásica, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo hacemos la pasada a la relatividad general?
Entonces, vamos a asumir, como dijimos, que las leyes de la termodinámica son válidas localmente. Entonces, vamos a escribir Eckart lo que hace, fíjate, toma en cuenta el primer principio, no incluye ni campos eléctricos ni campos magnéticos en el primer principio, ni en la ecuación de Euler, porque él se preocupa solamente de fluidos con esa estructura. O sea, el modelo de Eckart no está pensado para campo eléctrico o campo magnético. Sí se puede trabajar, pero uno tiene que invertir el tiempo en descubrir justamente cómo es el vínculo de las variables disipativas con estos nuevos bicharracos que tú incorporas. Entonces, pero el modelo tradicional de Eckart justamente no toma en cuenta los campos eléctricos ni los magnéticos. O sea, a priori, ¿no? O sea, no, acá, en el primer principio, propiamente tal. Y entonces, de la ecuación del primer principio, uno obtiene estas dos relaciones, donde se vinculan la energía, la entropía, el volumen, número de partículas, potencial químico y la presión, la temperatura, ¿cierto? Y lo que uno hace justamente es comenzar a acercarse un poquito más a la relatividad. Definimos densidades, densidad de energía, densidad de entropía, densidad de número de partículas. Se reescribe la ecuación de Euler, se reescribe el primer principio en términos de estas nuevas variables, ¿cierto? Y llegamos a estas dos relaciones que son súper famosas en fluidos relativistas, que vinculan que son básicamente el primer principio escrito en términos de la densidad de entropía y la densidad de energía y la densidad de número de partículas, la densidad de energía. Y entonces, de acuerdo a eso, lo que nosotros vamos a hacer es justamente definir flujos. De la misma manera como se definía esa masa, ¿te acuerdas? La multiplicamos por la cuadrivelocidad. Aquí vamos a definir la densidad de número de partículas, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por esta cuadrivelocidad y vamos a generar entonces unas cantidades que están asociadas al flujo, se fija bien, al flujo eléctrico. Uno reemplaza aquí las ecuaciones y tenemos esta forma. Sabemos que la densidad de energía tiene que satisfacer la relación del producto, de la contracción del tensor de energía-momento con la cuadrivelocidad. Sabemos también que ese tensor tiene que satisfacer, yo no sé si se me perdió algo, no. Tiene que satisfacer, ¿cierto?, que la derivada covariante sea cero, ¿cierto? Y entonces ahora vamos a reescribir. ¿Cómo lo pensó Eckart? Bueno, voy a tomar un fluido perfecto y le voy a agregar algo, ¿cierto? Ese algo tiene que ser entonces, él tiene que amarrar todas las variables disipativas ahí dentro. Se hace la descomposición, tal como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Y se hacen los análisis justamente de las densidades de energía, cómo calcular cada uno de los términos, el omega alfa, ¿cierto? ¿Cómo los calculas? Y uno puede entonces llegar a una forma final ya más bonita del tensor de energía-momento. Pucha, qué lástima que me apareció el logo del ICEM, me quedó aquí dando vueltas. En donde el primer término, fíjate, representa la densidad de energía, tenemos la presión, y el tau es la presión viscosa, escrito de esa forma. Entonces, ojo, que esta presión P es justamente la que correspondería a la presión que participa en el primer principio, la presión de equilibrio. ¿Te fijas? Entonces, este modelo toma ese estado de equilibrio y lo que hace son, pasito a pasito, alejarse del equilibrio, ¿te fijas? Entonces, tenemos acá la presión viscosa, el flujo de calor, ¿cierto? Y este sería el tensor de estrés, pero ya la parte, ¿cómo le llamamos? El famoso sigma, se me fue el nombre. El tensor de estrés que tiene traza nula, ¿cierto? Que tiene traza nula. Ay, se me fue el nombre. Bueno. ¿Cierto? Y ahí, claro, aquí uno ve que entonces este bicharraco, al ser contraído con la cuadrivelocidad, tiene que ser cero necesariamente, es
antisimétrico, perdón, simétrico, perdón, ¿cierto? Y entonces, fíjate, cuando uno contrae el tensor de energía-momento con la cuadrivelocidad, fíjate, este término sobra, este término se va porque es espacio, es tipo espacial, sobra uno de estos dos, ¿te fijas? Sobra uno de estos dos, y este se va también, al hacer la contracción. Y entonces aplicamos la derivada covariante a este bicharraco completo, y usando las condiciones de que se aplican las leyes de conservación que vamos a usar, son las tradicionales, la conservación en este caso del tensor de energía, ojo, perdón, del tensor de energía hay un pequeño error ahí, y la conservación del flujo de número de partículas, ¿cierto? En este caso con conservación bariónica, ¿no? Y tenemos que, usando estos dos criterios, uno puede arreglar los términos con un poquito de álgebra, de tal manera, no, estos son algunos truquitos que se usan, unas relaciones que se usan para enfrentar esa derivada covariante nada más. Oye, Pepe, Cuéntame. ¿pero y cómo es que puede haber termodinámica fuera del equilibrio si el fluido es incompresible? ¿No? No, pues ¿quién te dijo que era incompresible? A ver, ¿quién te dijo que era incompresible? Tú estás diciendo ahí que la divergencia de la cuadrivelocidad igual es cero, ¿o no? Que la divergencia... La Sí, diapositiva anterior. Ese último ahí. no, pero esto no es la cuadrivelocidad solita. Fíjate, tú lo que estás diciendo que es el flujo de partículas el que se conserva. Es como una ecuación de continuidad. ¿No estáis diciendo que la velocidad, que la cuadrivelocidad solita tenga divergencia nula? De hecho, en estos modelos tú aceptas que es posible que haya expansión. Justamente, ¿te acuerdas de ese término de expansión que en la ecuación de Raychaudhuri que aparece el teta ese? Acá también aparece y no hay problema, puede existir. Ahora, no solamente tiene que ver con la característica del fluido propiamente tal, porque tú puedes imponer, por ejemplo, que el fluido sea incompresible. Eso no hay problema, lo puedes imponer, pero eso no quita de que ese fluido incompresible vaya a interactuar, ¿cierto? Y vaya a tener una viscosidad y vaya a generar calor, ¿te fijas? Con la fricción, que es básicamente como se comportan los fluidos reales, ¿te fijas? Ok. Entonces, usamos estas relaciones de aquí para poder trabajar con la derivada covariante del tensor de energía, y fíjate que uno lo puede arreglar de esta forma. Ya esta carita ya tiene una cara más bonita, fíjate. Son tres términos que aparecen, donde están separados, si te fijas bien, el tensor, la presión viscosa, el calor y el estrés. Fíjate que la conexión del estrés está con esta derivada covariante, con esta derivada, ¿cierto? Esta depende de la velocidad y de este término que está acá. Y fíjate, acá aparece el teta que yo les decía que era la expansión, que es la derivada covariante de la cuadrivelocidad. Y entonces, reescribimos el lado derecho, el lado izquierdo de la ecuación, y nos queda entonces una ecuación en donde aquí aparece, uno utiliza el primer principio, justamente, el primer principio de la termodinámica, escrito como lo habíamos escrito por acá atrás. Acá. Con estas relaciones de acá. Con estas relaciones de acá. De la ecuación de Euler. Entonces, lo que tenemos nosotros es que... Acá. Ya. Una vez que entonces nosotros descubrimos esto, podemos reescribirlo de esta manera, y aparece la entropía, porque usamos el primer principio, y entonces este término que está acá, Descartes lo redefine como una densidad de entropía, como una densidad de flujo de entropía. Una densidad de flujo de entropía, que depende entonces de estas tres cantidades. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Nosotros sabemos que la densidad de entropía la entropía tiene que ser creciente localmente.
Entonces, déjenme ver si lo tengo acá la otra. Sí, acá está. ¿Cómo yo utilizo entonces ahora el segundo principio de la termodinámica en este punto? Entonces lo que uno dice es que la densidad de entropía, ¿cierto?, se puede definir justamente integrando sobre una superficie espacial completa, ¿cierto? Y así podemos definir entonces en esa superficie y en un instante de tiempo t0, ¿cierto?, cuál sería entonces la densidad de entropía en ese espacio. Uno puede tomar un tiempo futuro, ¿cierto?, y decir, bueno, en el otro instante se va a cumplir algo similar a esto, se va a cumplir una integral similar a la que tenemos acá. Hacemos la diferencia entre esas dos, fíjate, y la estructura que nos queda, uno puede utilizar el teorema de Gauss justamente para reescribirlas en términos ahora en este caso sería de la derivada, de la divergencia, ¿cierto?, de esta cuadrientropía. ¿Y qué se tiene que cumplir? Que la diferencia justamente de la entropía en un instante y en un instante vecino tiene que ser mayor o igual que cero, ¿cierto? Entonces usamos el segundo principio de esa manera, lo cual se garantiza si nosotros decimos entonces que esa divergencia sea positiva necesariamente. Entonces el segundo principio escrito en términos del modelo de Eckhart nos dice que se escribe de esta manera, con la densidad de entropía, con la divergencia de la densidad de entropía mayor o igual que cero. Claro, y se puede considerar como una condición suficiente, como aparece ahí. Y entonces, ojo, fíjense, ya que teníamos esta expresión, que está acá, fíjate, ¿qué es lo que hacemos? Definimos esa cuadrientropía de esta forma, de tal manera entonces que nos queda que justamente la cuadrientropía de la densidad de entropía, la cuadridivergencia del flujo, ¿cierto?, el cuadriflujo de entropía, ahora sí, eso, fíjate, se puede escribir en términos de esos tres términos que aparecen ya ahora de manera explícita, y esa cantidad tiene que ser necesariamente positiva. ¿Eso qué implica? Que... Espérame, antes una cosita, Pepe, perdón que te interrumpa. Hay una cosita que no me quedó muy clara en la diapositiva anterior. No sé si puedes volver un ¿Sí? poquito. Vale, acá. Entonces, cuando estás definiendo una hipersuperficie espacial, estáis haciendo una foliación. Estáis tomando un vector tipo tiempo, pareció como lo que se hace en ADM, ¿no? O sea, estás tomando un Es como si vector fuera una tipo superficie tiempo. acronal. ¿Okay? Una superficie acronal. Ok. Ya, pero tienes que definirte, te das un vector tipo tiempo, digamos, con el cual vas a hacer una foliación y Exacto. las superficies que sean Exacto. ortogonales a este vector tipo tiempo que te está foliando, te define lo que tú le vas a llamar una hipersuperficie espacialoide, que es tu sigma en Claro. este caso. Pero ahora, Tú defines la después, dirección del tiempo en este caso. sí, claro, entonces después vas a tomar la evolución de estas hipersuperficies un poquito más Exacto. arriba, vas a tener tu superficie de sigma prima. Entonces, tenemos dos hipersuperficies las cuales están siendo foliadas con un vector tipo tiempo que nosotros nos definimos. ¿Ok? Lo que no me queda completamente claro es como el lado derecho de la ecuación 71. Porque en el momento que tú estás haciendo esta foliación, realmente estás rompiendo la simetría de difeomorfismo y la estás separando en 3 más 1. Es como similar a lo que pasa en ADN. Entonces, como que no me queda completamente claro cómo uno puede recuperar de vuelta la versión local a lo que tú después en 71 vas a decir que sea estrictamente creciente. Yo entiendo que integrado haga todo el sentido del mundo, pero no me queda claro cómo yo puedo escribir esta expresión después de manera local, es decir, pasar de 71 a 72, de que es que en realidad no le vas a pedir solamente que la divergencia de ese, o sea, la que está acá abajo sí tiene la pinta una integral, perdón, la 71 tiene la pinta una integral de flujo, eso te lo creo porque está bajo una integral y todo, pero dado de que hiciste esta foliación con un vector tipo tiempo y que estás tomando distintas hipersuperficies espaciales, en realidad no me queda completamente claro de que
de cómo se pasa de 71 a 72, de que puedo escribir esto como una expresión local. Eso, Te no sé entiendo. si me lo puedes explicar mejor. Mira, yo vi esta demostración en algún momento. No la tengo, no te la tengo aquí. Me parece que déjame recordar quién la hace. Pero hay un chanchullo en el medio, sí, concuerdo contigo, o sea, no es que sea un chanchullo. Hay algo extraño aquí, hay algo extraño justamente en esa pasada. Y yo, si me acuerdo bien, el punto era que tú tomabas ese delta T muy chiquitito, muy, muy, muy chiquitito. Entonces lo que hacía ahí era como una aproximación numérica a este cálculo. Yo me acuerdo que el tipo lo justificaba de esa manera. Puede ser, puede ser que haya algún tipo de arbitrariedad en la forma de elegir la sección espacial, como decir que 72 va a ser válida, dado que ese integrando es positivo para todas las posibles. Yo creo para que todas sí, las sí, superficies. claro, porque en ese sentido, claro, ese es un argumento que también es poderoso, o sea, tiene que ser positivo siempre, para cualquiera. Pero entonces la arbitrariedad de sigma y sigma prima, porque tiene un montón de posibilidades, pero para todas Hay un ellas tiene que montón de posibilidades, claro. eso puede Claro, que tenía un montón de posibilidades, de hecho, exacto. Entonces, pero me parece que cuando tú haces, claro, yo me acuerdo de haber visto un artículo que discutía este punto, pero lo trabajaba numéricamente, y tal cual como dice Nelson, jugaba con un montón de posibilidades, y en todas, y claro, no había ninguna que no se tuviera que satisfacer, entonces, tampoco era una prueba, ¿no? Pero era un chequeo, Pero ¿no? matemáticamente, solamente si es que hubiera un concepto de arbitrariedad para el sigma, ya matemáticamente eso creo que lo debería justificar. Sí, ahí estoy de acuerdo con... De numéricamente comprobar para todos. Creo que matemáticamente es un argumento correcto y completamente válido para hacer la implicancia. Claro. Sí, si es que se cumple para superficies arbitrarias, ahí estoy completamente de acuerdo que de 71 puedo pasar a 72 sin ningún problema, digamos. Sí. Eh, Pero las superficies tienen que ser acronales, por ejemplo, y vecinas, digamos, en ese sentido. claro, la cosa es que, sí, no estoy 100% seguro, o sea, es que en el momento de que ya me definí una hipersuperficie, de manera de que sea, digamos, perpendicular al vector tipo tiempo, Sí, pues en no realidad sé si ahí... da lo mismo que tan cercano a pues claro, tienes razón. No, claro, sí, eso, ahí no veo tanto el problema, no sé si... eh, tiene que ver con la definición de la hipersuperficie. O sea, yo me estoy dando un vector tipo tiempo con el cual estoy haciendo la foliación, eso me define una hipersuperficie y sobre esa estoy haciendo la integral. Ahora, si es que esa es arbitraria, está bien, pues no tengo ningún reparo. Pero de todos modos, igual estoy haciendo un supuesto sobre la hipersuperficie en tal Sí, caso. O sea, sí, le estoy pidiendo, en principio, eh, que tenga esta propiedad espacialoide, dado que estoy haciendo una foliación con un vector tipo tiempo, en ese caso. claro. Pero, bueno, dale nomás, quizás, No, yo después te mando yo lo que tengo al respecto. dale, ok. Porque, mira, no me acuerdo, yo me acuerdo de haber visto una demostración al respecto, como te digo, pero no la tengo en mi cabeza en este momento. Pero era bien coherente, ¿ah? Como te digo, era bien coherente la pega. Ahora, ya, entonces fíjate la estructura. Ya, ahora, ojo, si lo de antes te causó un poco de ruido, bueno, afírmate. Lo que pasa es que, mira, la estructura de esta cantidad que tiene que ser positiva es de esta forma. Son tres productos de términos, ¿cierto? Que con signos menos aquí, acá. Entonces, ¿qué es lo que dice Eckhart? Y es una teoría bastante interesante, fíjate. ¿Por qué razón? Porque él recae en las ecuaciones clásicas, ya de fluidos, de termos, ¿te fijas? Él se apoya en eso, justamente, se apoya en esa localidad fíjate que las estructuras son clásicas. Las estructuras que están acá abajo son las ecuaciones de siempre. La ley de Fourier, ¿te fijas? Entonces, él dice, bueno, si se cumple esta forma, y aquí define un parámetro,
¿te fijas? Entonces tengo un término cuadrático positivo, tengo un término al cuadrado acá, más otro. Si lo defines de esta forma, se te genera otro cuadrado. Si lo defines de esta manera, se te genera un tercer cuadrado. Entonces tú tienes acá la suma de 3 cuadrados, que finalmente, evidentemente, va a ser siempre una cantidad positiva. Entonces igual es un truco bastante interesante. Es bien sacado, fíjate, por el hecho de que conecta las ecuaciones que son clásicas con una estructura que estamos hablando en relatividad general. Y estas son las ecuaciones. ¿Te fijas? Estas son las definiciones ya para la presión viscosa, el flujo de calor y el tensor de energía, el tensor de estrés viscoso. ¿Te fijas? Y aquí está el problema que yo les decía. Fíjense, para poder hacer el análisis. El flujo de calor tiene una componente espacial acá, ¿cierto? Pero fíjate, depende del gradiente de temperatura, lo cual suena lógico, pero fíjate que aparece el término de aceleración que también aparecía en la cinemática. El problema es que ese término de aceleración no lo mata nadie. ¿Te fijas? Va a depender simplemente de las ecuaciones, al final cuando tú resuelvas las ecuaciones. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué puede suceder? Como estas son derivadas temporales en general, ¿cierto? Lo que tú tienes acá, que este término se puede acelerar muchísimo. De hecho, hay unas ecuaciones que se llaman de Maxwell-Cataneo, me parece que, o algo así, que son estas mismas ecuaciones, pero ya escritas en términos de la temperatura. Son aproximaciones, sí, son aproximaciones, las cuales te muestran que el tiempo de relajación para ese tipo de ecuaciones es sumamente chico. Sumamente chico. Entonces pareciera ser como que se vuelve muy inestable esto. Y aquí entonces ya está la estructura que yo te decía, con los términos cuadráticos, escritos de esa forma, donde justamente el corchete tiene que ver con la generación del tensor simétrico de traza nula. Este corchete lo que hace justamente eso, calcula, me fui por aquel lado. Este tensor lo simetriza y lo hace con traza nula, digámoslo así. Entonces ya te queda la expresión final sería lo que sería la segunda ley de la termodinámica, vista en estos términos, ¿te fijas? Vista en estos términos. Bien, y aquí, déjame ver si puedo mostrarles un ejemplo de esto nada más, para... Ya, espérate, ¿cómo salgo de acá? ¿Salió, no? Sí, salió. Fíjense, les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo que, déjame ver cómo era que se hacía para pantalla grandota. En herramientas, no, ¿vale? Presentación, ¿no? Ahí. En ver, a ver, ponlo ahí en... Ah, no, acá en ver. Claro. Control L también funciona. Ah, ya. Control L. Sí. Modo pantalla completa. Ahí. Ya, ahí está. Va, me tiró a este mismo. ¿Qué hizo? Es que tienes que seleccionar el otro, ahí donde dice dipolo, y ahora ponle ver y lo mismo que hiciste recién. Ah, ok. Ver, modo pantalla completa. Súper. Ya. Sí, miren, les quiero mostrar un ejemplo de la teoría. A pesar de estos tiempos pequeños y todo, yo en algún momento me pregunté, bueno, ¿qué pasa si yo incorporo un campo eléctrico o un campo magnético? Ya tenemos un modelo que es inestable. Pero ¿y qué pasa si agregamos un campo magnético? ¿Qué sucede con todo esto? Entonces, yo agregué un campo magnético, hice todo el tratamiento termodinámico de la misma forma, llegué a las estructuras muy similares que del modelo de Ecker, así que se puede decir que es como una extensión para el campo magnético, incluyendo campo magnético, y claro, la métrica que yo asumo en este caso tiene una cara más tipo cosmológica en este caso, pero yo no lo pensé inicialmente como un problema cosmológico, por el hecho de que tiene términos temporales acá, ¿no? Las funciones están en coordenadas de Bai Papa Petru, Rho y Z, son como las cilíndricas más o menos, una cosa así, y el A depende del tiempo. Entonces es una solución dependiente del tiempo, ¿te fijas? Con simetría axial. Entonces, como le pusimos un campo, yo le puse un campo magnético acá a esto, le puse un campo magnético con esta cara,
vendría a ser una solución tipo Einstein-Maxwell, ¿cierto? Pero con variables disipativas, ¿te fijas? Claro, ahí se juega con los tensores, se plantean las ecuaciones, básicamente. La métrica es la misma que vimos anteriormente, que posee el término de calor, de estrés, la presión, densidad, todo lo mismo. Y aquí aparecen las ecuaciones ya escritas, ya ordenadas ya, ¿no? Entonces aparecen términos de derivadas temporales, derivadas espaciales, ¿cierto? Y yo las reescribo de esta manera, se pueden, jugando con esta ecuación, tú las puedes reescribir de esta forma, y ya esto tiene cara de solucionable. Entonces ya se puede empezar a trabajar. Pero Oye, Pepe, entonces, a ver, déjame ver si entiendo esto. Entonces, lo que estás haciendo en este momento es, tienes las ecuaciones de Einstein, al lado derecho tengo un tensor de energía momentum perfecto. que tiene la parte del T mu nu de Maxwell estándar más las patitas de la Exacto. disipación. Más Y lo que tú un quieres hacer fluido, en ahora realidad, es, más un tensor de fluido. Más un tensor. claro, o sea, ok, pero tú tienes una parte que viene de Maxwell más correcciones, digamos, disipativas, Sí. ¿cierto? Eso No, es el de Maxwell no tiene correcciones eso es correcto. disipativas. Las disipativas se las dejé a la parte del fluido. Ah, Como perfecto. un Entonces, valor, en el lado derecho de las ecuaciones tienes un fluido disipativo más el el T mu nu término de de Maxwell. Maxwell, ¿no? Eso es lo Claro, y que... si hubiese algún tipo de disipación en Maxwell, yo me acuerdo haber hecho justamente, haberme hecho esa pregunta, y tú puedes compensar los términos, tú puedes tomar valores efectivos y dejarlos todos de un solo lado. Ok, pero entonces, en definitiva, vas a tener que resolver las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Maxwell. Y luego vas a tener probablemente algo como una ley de conservación para tu tensor de energía Sí, momentum y se te tiene que... Sí, disipativo, y conservación, que el cual te va a permitir integrar el y sistema, ¿o conservación de no? carga, te fijas, y ese tipo de cosas. Pero en este caso yo Ya, puse campo magnético. En este caso solamente puse campo magnético. ya, perfecto. Ya, pero, o sea, el punto es que Maxwell, en este caso, no estás considerando de que es un fluido disipativo, sino que tienes dos fluidos, uno que es lo que te saldría del T mu nu de Maxwell, más T mu nu de un fluido disipativo, y quieres ver cuál es el back reaction de esos Exacto, gallos con la métrica. exacto. Lo que pasa es que, mira, Bacán. hay un trabajo del profe Letelier con el que yo trabajé en Brasil, que él mezcla dos fluidos perfectos. Toma dos fluidos perfectos y encuentra una manera bien bonita de cómo acoplarlos y dejarlos como uno solo, pero no dependiente del tiempo. Ojo, era para el caso. Entonces él acopla fluidos que son tipo tiempo, tipo espacio, ¿te fijas? O sea, entonces, por ejemplo, un fluido de radiación pura, con un fluido que no es radiación, que es materia, por ejemplo, y así. Entonces, yo hice ese juego al comienzo, fíjate, para poder ver cómo quedaban las cosas, y me basé justamente en eso para poder montar el sistema. Entonces, por eso es que no me preocupé mucho de dónde estaban los términos disipativos, los dejé solamente a un lado y después los acoplé. Los acoplé con esta técnica. Entonces, básicamente, al final, es como si tuviera un solo fluido de este gran elemento raro entre materia y campo magnético, ¿te fijáis? Vale, muchas Bueno, gracias. y ahí se resuelve en esta ecuación, si te fijas, la cuadricorriente se te anula excepto este término, pero tiene que ser nulo, así que aquí esa imposición te permite calcular cuánto vale la dependencia temporal. Y te da de esta forma, mira, elevado a 3 medios, mira qué bonito, bien parecido a... Bien parecido Como en a cosmología. cosas Oye, pero conocidas. se ve súper chico. ¿Ah? Se ve súper chico. No sé Ah, si puedes salir de pantalla completa y hacerle un poquito de a ver, déjame zoom. ver, sí, yo creo que puede ser. Sí, mejor. Ah, bueno, ahí se ve mejor. Déjame Vale. chicar ahí sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí se ve mejor. Gracias, profesor. Espérame, me corrí mucho. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, acá, fíjate, la densidad de corriente uno tiene que garantizar que sea cero en este caso. Y basado en eso, justamente uno puede encontrar la dependencia temporal inmediatamente
del parámetro temporal de la métrica que colocamos. Hice una transformación acá, fíjate, a estas coordenadas, coordenadas prolatas elipsoidales. Y en esas coordenadas resolví el sistema. Entonces me da una cara como esta. Esta solución es coherente con una que ya existe para campos magnéticos y nada más. O sea, una Einstein-Maxwell, pero solamente con campo magnético, que es la métrica de Gustanoev y Manco. La componente del calor, fíjate, nos queda definido de esta estructura, y esto es lo interesante, fíjate. El calor no es nulo, obviamente, pero ojo, no es como el término, no es que haya un flujo de calor, esto yo lo veo como un flujo de energía, básicamente. Porque hay una mezcla de energía electromagnética, tipo vector de Poynting, ¿te fijas? Con un fluido que está dando vuelta también alrededor. Y finalmente, ¿qué resulta de todo esto? Es que uno puede determinar incluso hasta la temperatura del sistema. Y la temperatura del sistema depende de una temperatura en infinito, o sea, no necesariamente tiene que ser cero, fíjate. Uno te puede dar un valor. Se calcula la densidad de energía, se calculan las presiones, se calcula todo con esto, al final. Entonces, el modelo al final, uno lo puede graficar. Usamos unos parámetros para hacer los gráficos, no sé si aparecen los gráficos. Mira, estas no son las mejores coordenadas para graficar, pero la iba a graficar en esféricas, pero eso no lo hice ahora. Están en las coordenadas, en este caso, las famosas, las prolatas. ¿No? Perdón, están en las coordenadas de Weyl. Entonces, en realidad estos dos polos que están acá, no es que sean dos polos, sino que es uno solo que está amarrado dando una vuelta. Entonces acá tú tienes un máximo, en realidad, en las cercanías, acá tienes como donde está la estrella, acá la temperatura igual. ¿Te fijas? Y mira cómo decae con el tiempo. Entonces, de cierta manera, es un colapso sumamente rápido. Cuando tú analizas los flujos se comportan como si fuera un pulso de energía. ¿Te fijas? Y ese pulso, mira, fíjate, va como decayendo en el tiempo. Pero es una cosa que es relativamente rápida, pero, ojo, no es tan rápida, no decae tan rápido como el modelo sin el campo magnético. No te podría decir que es una consecuencia de haber metido el campo magnético, porque eso nunca lo demostré ni nada. Y en el tiempo, para tiempos más largos, esto decae, si te fijas bien, y deja como un pulso que va disminuyendo con el tiempo. Así que, a pesar de tener esas problemáticas de estabilidad, fíjate que aún así hubo algo interesante que se pudo hacer con respecto a esto. Déjame ver presentación aquí. Con respecto a eso. Y bueno, para terminar, después yo les voy a contar con más detalle la termodinámica de Israel, pero simplemente para contarles cómo viene la pega después, cómo se corrige justamente esto. Pero, no, esta no va. Acá. Lo que hace, fíjate, Israel, es lo siguiente. Fíjate que estos dos términos que están acá corresponden al modelo de Eckhart. ¿Te fijas? Entonces, él se basa en el mismo modelo, con la misma estructura algebraica, solo que fíjate lo que agrega. Agrega términos cuadráticos para la presión viscosa, calor, calor, estrés, estrés, y después las mezclas. Calor con estrés, perdón, calor con presión viscosa y estrés con calor. Y aparecen, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes termodinámicos nuevos. Son como transientes al final. Son términos que al final van a modelar la situación. Se cumplen las ecuaciones de Maxwell, entonces estos no es que tampoco sean tan arbitrarios. Estos términos no son tan arbitrarios porque están restringidos por la termodinámica. ¿Te fijas? En un segundo orden. Y de acuerdo a eso, tú montas el sistema y te queda la misma estructura que teníamos antes,
solo que ahora las ecuaciones son un poco más... Espérate, no sé qué pasó. Son un poco más feas, pero hasta aquí lo dejé yo. ¿Te fijas? Entonces, en la siguiente versión yo les voy a mostrar esta parte, que es re interesante, porque lo que yo estoy haciendo ahora es usando este modelo para un modelo tipo TOF, pero dependiente del tiempo. Un tipo TOF, déjame ver, sí, un tipo TOF dependiente del tiempo, con simetría esférica, ¿te fijas? Pero del otro lado ahora no hay campo magnético, no hay nada de eso, sino que solo un fluido, pero con estas características. ¿Te fijas? Y está bastante interesante el modelo. Pero como ustedes ven, la complejidad aparece porque te aparecen estos nuevos coeficientes termodinámicos que tienes que estudiarlo con mucha premura. Digamos, no es cualquier cosa, no es cualquier función que pueda estar metida ahí dentro. Bueno, y eso tenía para presentarles hoy, para que no se aburran. Ya después la siguiente... ¡Grande, profesor! ¡Grande! Bueno, voy a poner pausa a la grabación para que luego el video no